Iniciamos esta grabación con una clase especial de Museografía 1 que va a ser dictada por Nélida Azucena Verón, quien es alumna avanzada de la Tecnicatura Universitaria de Museología y quien no pudo presentar su trabajo, su hermoso trabajo en el seminario Lo importante es lo de adentro, taller de guiones de museos, que dictamos el 20 y el 21 de mayo del 2021. En función de eso, que ella no lo pudo por un motivo técnico presentar allí, estamos ahora con los alumnos de Museografía 1 y de Disciplinas Auxiliares, y Nélida, que es alumna de Museografía 2, vamos a presentar ahora su trabajo del Museo Botánico de La Rioja, bellísimo trabajo, ejemplo de una construcción del guión, y esto va a ser colgado en el canal de YouTube de las Tecnicaturas de Humanidades de la Universidad Nacional de la UNAM. Nélida, bienvenida, bienvenidos alumnos. Bueno, buenos días, profe, buenos días, compañeros de la Tecnicatura. Es un gusto compartir con ustedes todos y cada uno de los espacios que podamos compartir y podamos juntos aprender sobre en esta oportunidad de cómo ir construyendo, cómo ir pensando un museo. Perfecto, ahí se ve, ¿no? Ahí están viendo, alumnos. Sí. Bien, Bueno, Sí, entonces, profe, se ve bien. perfecto, entonces continúen nomás, Nélida, empiecen, mejor dicho. Bueno, como dice ahí la portada, esta es la propuesta que yo he presentado para la Cátedra de Museografía 1 del museo. Lo que quiero compartirles en el día de hoy es lo que hasta el momento he ido avanzando en esa propuesta de museo. No haré mucha referencia a las cuestiones teóricas porque seguramente ya han sido tratadas, bien tratadas por la cátedra, por el profe Ferreira. Lo que sí quiero compartirles y espero lograrles transmitir lo emocionante, lo interesante que es la experiencia de pensar, de idear, de soñar, de construir un museo. Y créanme, compañeros, que hasta que uno no se enfrenta con ese desafío de hacerlo, no se dimensiona en su justa medida lo complejo y apasionante que esta tarea puede llegar a ser. En la formación de la tecnicatura hemos ido viendo, y el profesor lo repite, que el profesional de museología debe saber un poquito de todo, un poquito de las más variadas y diversas disciplinas y ciencias, o al menos debe estar dispuesto a aprender. Sin duda también, y ligado a esa disposición, tenemos que estar dispuestos a leer, consultar, investigar, escribir, borrar, volver a escribir, pensar, repensar, volver a escribir, pero también sentir. ¿Y por qué digo esto? Porque un museo, desde que se funda, desde que nosotros tenemos esa primera idea inicial, considero yo que debe sentirse, debe emocionarte, entusiasmarte, porque de otra manera la tarea se complica. En estos momentos, con este proyecto, me encuentro en la plena tarea de investigar, de dar contenido, de dar fundamento a los ejes que he planteado para el guión del museo que estoy proyectando. Les voy a mostrar los avances. De las diversas ideas que rondaron mi cabeza, porque fueron muchas, es más, en un momento pensé que me iba a quedar con una en particular, pero cambié drásticamente. Creo que esta es la más oportuna. ¿Y por qué? Porque el contexto social, político y cultural creo que era propicio para proponer instalar este museo botánico que tenga como protagonista las plantas propias de mi provincia. Y esto va a responder en el proyecto escrito al porqué de este museo. Considero que es un tiempo en que el retorno, la revinculación del ser humano con la naturaleza
ha cobrado vigor. Hay todo un movimiento en este sentido. Las nuevas generaciones principalmente nos lo están demandando. Creo que la sociedad civil lo ha tomado como bandera e incluso hasta los organismos gubernamentales están accionando en consecuencia, definiendo políticas de educación, desde la economía e incluso desde la planificación urbana. Entonces me dije, empecemos pues por conocer nuestra flora, nuestra amplia, diversa flora, nuestra, que está omnipresente, en toda nuestra vida. Y así surgieron estas ideas iniciales, ¿no? De instalar un museo botánico de plantas propias de mi provincia, de esta región particular de La Rioja. Imaginen un espacio propicio para el estudio, para las distintas especies Avísame, de plantas. Mérida, cuando quieras que vaya a pasar el PowerPoint. Ya estamos en la No, lectura. en esa estábamos bien, profe. Perfecto. Eh, Porque así surgió la idea inicial de este museo, ¿no? Como un espacio para el estudio de las distintas especies de plantas, árboles, arbustos y similares que encontramos en nuestro territorio, favoreciendo el respeto por la diversidad, cuidado y conservación, señalando los usos medicinales, culinarios y otros que les son propios, estableciendo su relación con el desarrollo, producción de la región y teniendo un lugar especial nuestra flor provincial. Lo quiero poner a esto para que se evidencie cómo cuando uno puesto a pensar sobre qué museo quiere crear, las ideas surgen así, como todas juntas, uno quiere expresarlo todo en una sola frase, ¿sí? Y cuando uno empieza a pensar el museo y después lo escribe, parece que el proceso de pensarlo y plasmarlo en un proyecto ha sido lineal, cuando más bien uno está siempre en ese proceso circular, cíclico, de pensarlo, de repensarlo, y las ideas como que se van cada vez afinando y perfeccionando. Sigamos, profe. Bien. En esas primeras ideas también eh, lo pensaba como un espacio para disfrutar. Y ya lo imaginaba integrado en un área de recreación muy conocido por todos, que ha tenido un gran protagonismo en la comunidad, como es el Parque de la Ciudad, donde incluso se puede contar con ejemplares reales de algunas plantas, además de la sala de exposición. Y puesta a volar con mi imaginación, con mi creatividad, también lo quería ligar a las áreas de producción y de ventas de plantas y plantines o de otros productos derivados que lo hagan a este museo autosustentable. En síntesis, podríamos decir que yo lo pensaba a este museo como y teniendo en cuenta la definición de museo, ¿no es cierto?, como ese espacio de estudio, de disfrute, de desarrollo social, cultural y económico. Y desde esta línea me puse a pensar, a transitar ese proceso de diseño, de construcción de esa realidad como constituye un museo. Y llegué hasta el guión museológico, ese relato, ese discurso, esa narrativa de lo que yo quería que cuente el museo. Lo primero que tuve que pensar, y no es tarea menor, es el nombre del museo. Como bien ya seguramente el señor profesor Ferreira, este debe ser impactante, debe ser significativo, susceptible de convertirse en una sigla, en una marca. Debe ser algo que lo identifique fácilmente, que lo haga memorable, que lo haga recordable. Y ahí surgió, pasemos al siguiente, surgió el nombre de Museo Botánico de La Rioja, el MUBOLAR. Hace unos días conversando con el profe, él le llamó a esta propuesta Museo Volar, Sí, volar con B larga. así es. Y bueno, me pareció, no lo había pensado hasta el momento que se dijo, ¿no?
y me pareció una buena idea. Hablar de museo, volar y ponerle la B larga por ahí podía ser como un gran llamado de atención que nos genere la inquietud y la curiosidad para ver de qué se trata. Teníamos que definirse, hay que definir también qué tipo de museo vamos a tener, qué tipo de museo nos vamos a encuadrar, por decirlo de alguna manera, y este sería un museo de ciencias naturales. Y eso ya me anticipa a dónde quiero o a dónde debo encaminar mi investigación, con qué disciplinas me tengo que vincular, con qué profesionales o instituciones puedo trabajar, me puedo coordinar para darle cuerpo, para darle contenido a este museo. Y si bien todos aspiramos que el museo sea, sigamos, profe, sea visitado, que siempre haya gente, que esté activo, que tenga una fuerte presencia de la comunidad, un elemento importante es una variable incluso decisoria también para definir el guión, es definir hacia quién va dirigido, cuál es nuestro público. Y bueno, queremos que vayan todos, pero hay que irlos eligiendo, hay que irlos dándole cierta prioridad a uno sobre otro. Como considero que hay en La Rioja instituciones que trabajan este tema de la botánica de un modo más científico, de un modo más académico, entonces me pareció que podía ser por ahí más productivo que mi museo se dirija a este tipo de público. Primero el interesado, que creo que es cualitativa y cuantitativamente significativo. Los naturalistas, perdón, los ecologistas, los medioambientalistas, que son activos defensores del medio ambiente y promueven una armónica relación del hombre con los otros seres vivos, en este caso las plantas, y qué es el interés principal que yo le quiero dar o qué es la visión principal que yo le quiero dar al museo. No puedo dejar de lado el público estudiantil, sobre todo el de del nivel primario y secundario. Son estas generaciones que ya tienen una impronta más de respeto hacia la naturaleza. Entonces, proponer este museo como un facilitador de los aprendizajes vinculados a las ciencias naturales que ya están contenidas de alguna manera a la currícula escolar. Y por cierto, también al público popular. Las plantas transversalizan la vida cotidiana. Yo creo que no hay persona que no tenga algún interés, muestre algún gusto, alguna intención, vinculación con las plantas. Es una temática que para todos resulta atractiva. Es como natural nuestra relación con las plantas, entonces yo quiero desde el museo agregarle contenido a esa relación natural. Y por cierto, también pensar en el turista y ponerlo, mostrarlo como un atractivo más, como una particularidad u otra particularidad de nuestra riojanidad. Porque créanme que puestos a leer e investigar sobre nuestra flora, constituye una particularidad del territorio riojano. La extensión, la geografía, el clima de La Rioja hace que tenga una diversidad, una variedad, un color y unos usos de nuestra flora realmente interesantes y dignas de ser mostradas y que nos caracterizan. Sigamos, profe. Después de esto, acá vino una parte complicada, difícil, en donde este proceso de pensar y repensar se hacía incluso más exigente. Pensar la visión y la misión con la que se iba a definir este museo. La misión, esto de cuál es la gran, eh, primero tenemos la visión, cuál es la gran perspectiva con la que vamos a abordar la filosofía de este museo. Y quedó como redactado medio largo, pero bueno,
es la perspectiva que le quiero dar al museo. Asume como visión y con una perspectiva ecológica y etnobotánica. Ecológica y etnobotánica están remarcados porque constituyen como los ejes centrales. Siempre poner la relación o el acento en la relación entre la botánica, las plantas y la vida del ser humano. Poner en valor el patrimonio natural vegetal riojano, integrado por una rica diversidad de plantas, generando en la comunidad, a partir de ampliar y actualizar sus conocimientos, una nueva concepción de la flora, de la biodiversidad y la urgencia de su colaboración, que nutra el cambio de actitud necesario para el desarrollo sostenible y la conservación de la biota. El tema esto de la ecología, las plantas, a lo mejor muchos pueden pensar, ya es un tema que está tratado, ya es un tema que lo vemos en la escuela, ¿sí? Pero creo que tomarlo desde esta perspectiva ecológica, etnobotánica, poniendo el acento en la vinculación estrecha, inseparable con el ser humano, en la autodeterminación de estos dos factores, creo que esa puede ser, o es, mejor dicho, para mi museo, la característica fundamental. Ligado a la misión, por cierto, viene la visión, en la figura siguiente. Perdón, yo había puesto, le pido perdón a los alumnos y a quienes están mirando el video, se me había pasado. La misión es lo que acaba de leer. Esa es la misión. Bueno, ahí está. Claro, y ahora pasamos a la visión. A la misión. La misión. No, recién leíste la misión, ¿no? La visión, claro, la perspectiva, la filosofía que va a tener la visión. Ahora y la la misión. misión es el para qué, el por qué quiero este museo. Y el error fue mío porque ahora los vamos a escuchar al revés, pero no importa por qué. Porque se ligan, profe, pensar en la misión, cuál va a ser, qué es lo que yo quiero, el gran objetivo del museo y la perspectiva que le quiero dar, cuando uno los define, están como íntimamente ligados. En realidad todo el proceso, lo mismo que los objetivos, también se ligan a estas definiciones. Acá yo pongo misión, el estudio, registro, colección y divulgación de la diversidad de especies de la flora del territorio provincial, evidenciando su importancia para la vida del hombre, el desarrollo sostenible de la sociedad, forjando una sociedad más informada, conectada y responsable con la naturaleza. Y a partir de la exploración, el aprendizaje, el disfrute, el diálogo y la participación. De la misión y de la visión, de la definición de la misión y de la visión, he ido desprendiendo los objetivos con los cuales yo le pongo a este museo, los objetivos del modular, que son muchos. He definido algunos objetivos generales, algunos objetivos específicos, y que luego esos se tendrán que ir plasmando en actividades, en tareas que hay que ir desarrollando en el corto y mediano y largo plazo. Los objetivos generales: incrementar el conocimiento, la valoración y difusión de la diversidad de la flora nativa y no nativa de nuestro territorio. Estimular la conciencia pública y política sobre la necesidad de conservar la biodiversidad mediante la educación y la recreación de los usuarios. Generar actitudes y conductas de valoración, respeto y cuidado de la biodiversidad. Esos serían los grandes objetivos: el conocimiento, la conciencia y los cambios de actitudes y conductas respecto a las plantas. Fíjense chicos, cómo Nélida ahí lo que plantea tiene que ver también con lo que en el cursillo habíamos hablado. El cursillo, lo importante es lo de adentro, en el que hablaba de que el guión tiene que buscar convencer, estimular, etc. Bueno, ella allí
en eso que acaba de nombrar, en esos objetivos, está más o menos esto, es decir, relacionado también con el perfil de público al que apunta, relacionado con la misión, la visión, o sea, fíjense cómo el proyecto de Nélida es holístico, es global, lo seguimos viendo. Y vuelvo a repetir, cuando uno ya lo escribe parece que todo fue como un proceso lineal y sin embargo implica todo un pensamiento cíclico. Repensamos continuamente y vinculamos misión, visión, objetivos. Entre los objetivos particulares propios, digamos, eh, ahí está. Y ahí aparecen conceptos como sensibilizar respecto a las especies en peligro de extinción, que créanme que son varias, evidenciar la relación existente entre las plantas y los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad, recuperar y valorar como patrimonio intangible los conocimientos que los pueblos originarios y la sociedad actual han tenido y tienen sobre las propiedades de las plantas y su utilización en todos los ámbitos de la vida. ¿Sí? Sigamos con los objetivos. Ese último objetivo genera para mí un interés muy particular, todo lo que tiene que ver con el uso medicinal de las plantas. Generar espacio acogedor e interactivo, capaz de entregar una oferta cultural atractiva y una museografía didáctica y formativa, considerando esta parte es parte de la definición de los museos que también tiene que ser, además de educativo, tiene que invitar a la recreación, no tiene por qué ser algo aburrido. Otro objetivo, consolidar un punto de encuentro comunitario, de experiencias significativas, de reflexión sobre nuestra responsabilidad en la creación de condiciones de vida saludables y sostenibles. Un museo que convoque, que siempre esté activo, que siempre la comunidad se sienta como representada, que se sienta como que es un lugar que le es propio. A eso aspira este museo. Generar conocimientos promotores de cambio de actitud y conciencia, visibilizar la diversidad de plantas, favoreciendo su conservación, que sepamos cómo mantenerlas como un patrimonio. Sigamos. Otros objetivos. Concientizar acerca de las plantas, de la importancia de las plantas en la vida cotidiana, destacar el rol pasado y actual de las plantas en el desarrollo socioeconómico de la provincia, que vamos a ver que la historia de nuestra provincia en materia de producción pasa justamente también por las plantas que hemos sabido producir, manejar, ¿sí? Comercializar, transmitir conocimientos sobre el cuidado de las plantas próximas a la cotidianidad. Esto es para nosotros, para el común de la gente, ¿no? Cuántas veces podamos las plantas, cuántas veces no sabemos qué planta poner en nuestra vereda. El museo también puede estar presente en esta acción, que puede ser muy simple, pero puede ser... Melida, fíjate vos ahí lo que hablas de la cotidianeidad, también cómo le das, por los tipos de proyectos de museo que están armando los alumnos, Melida, es muy importante esa partecita que vos decís allí porque lo ancla a la realidad actual, cotidiana, diaria, no actual. No es una cuestión de actualidad, ese penúltimo punto de los objetivos específicos, no es una cuestión de actualidad, es una cuestión de cotidianidad. Entonces, me encantó, esa parte me encanta. Sí, está pensado en eso, por eso ya lo planteaba desde la misma base. Recuerden cuando yo hablé del público prioritario, ¿no? No quiero que sea una cosa alejada, que lo vean tan distante al museo, ¿no es cierto? Como puede verse otras instituciones que trabajan sobre la temática, sino que sea como bien cercano a nuestra cotidianidad.
como están las plantas en nuestra vida, ahí muy cerquita, al alcance de las manos. Digamos, y acá llega la parte interesante y en la que me encuentro trabajando, porque luego de estos objetivos hay que pensar el guión, ese discurso, ¿sí? Ese contenido que va a tener el museo y hay que empezar a trabajarlo. La primera tarea que he realizado es definir unos ejes. Y en este momento me estoy dando la tarea de completar esto. Hay que hacer una investigación científica, también participativa, porque me veo obligado a consultar no solo con la bibliografía, no solo en libros físicos, sino también a través de internet, sino que es importante consultar con los especialistas, con gente que sabe del tema. Y ahí vamos. El primer eje que he planteado cuando llegué acá, recuerden que yo lo he planteado como un guión temático pensado para enriquecer la experiencia del visitante, que responda a la misión, que permita acercarme a los objetivos planteados. Vuelvo a repetir que a lo mejor para algunos no sea tan novedoso y tan desconocido el tema de las plantas, de la ecología, pero lo interesante es la perspectiva. Esa perspectiva ecológica, etnográfica, siempre vinculando las plantas con la vida del hombre, con el desarrollo, con la convivencia, señalando esa relación interdependiente. El reino vegetal, su estado, su conservación, supervivencia, depende de lo que hacemos los humanos. Y la humanidad depende de ella de un modo mucho mayor de lo que imaginamos. Es sorprendente la presencia de los vegetales en nuestras vidas. Por eso yo hablaba de omnipresencia de las plantas en la vida del ser humano. Lo organicé por ejes a desarrollar ya pensando en espacios particulares del museo, en cada sala, y le fui dando un título. Y a lo mejor al interior tenga también que organizarlo como una suborganización en temáticas. Germen que germine el reino vegetal desde la raíz sería el primero, ¿no? Transmitir desde este espacio es la intención las cuestiones más generales del reino vegetal o plantae también se llama, ¿no es cierto? Que es uno de los principales grupos en que la biología clasifica a los seres vivos y que siempre ha sido de interés del ser humano. Incluye a todas las formas de vida vegetal, árboles, arbustos, hierbas, hasta lo que nosotros le llamamos yuyitos, y también a las algas acuáticas, siempre y cuando lleven a cabo alguna forma de nutrición fotosintética. Sería como el espacio inicial, quizás de paso obligatorio, introductorio. Los demás se podría después pensar como que cada visitante elija cuál ingresar primero, cuál sala, cuál espacio visitar después. Pero me parecía que tiene que ser, por los temas que se van a abordar ahí, se van a incluir, como de paso obligatorio principal, bien cerquita al ingreso. Acá veríamos conceptos, características, tipos, las partes, cómo se reproducen, cómo están estratificadas. El segundo eje, ya vamos más a algo bien particular, ya me geolocalizo en La Rioja y lo he titulado De las salinas a los Andes, la flora riojana, haciendo referencia a las especies vegetales que se dan específicamente ya en nuestra provincia. Ya dije que van a ser las autóctonas y las que se han ido incorporando al ecosistema local. Esa flora, que ahora aprendí a partir de la investigación, que el nombre flora viene vinculado a la diosa romana de las flores, de los jardines, de la primavera, y se hace referencia al conjunto de especies que se pueden encontrar en una región geográfica determinada, pertenecientes a un periodo geológico y a ecosistemas determinados. La vegetación
Fíjese que viene del verbo, del latín, perdón, vegetatio, ¿sí? Que significa crecer. Eso es como un concepto general. Y en este sentido, nosotros vamos en esta sala a empezar a distinguir las ecorregiones que tiene la provincia. Esto que yo les decía hace un rato. Tiene una forma particular la provincia y tiene regiones, ecorregiones, con condiciones geográficas, ambientales, climáticas distintas, ¿sí? Entonces, se constituyen como 4 ecorregiones. Tenemos, en la filmina siguiente les he incorporado un mapita para ir marcando esas ecorregiones que vamos a ir trabajando. Bien, desde, digamos, más cerquita de los Andes hacia abajo sería desde el noroeste hacia el sureste, ese sería el sentido de nuestra provincia. Tenemos lo que es los Altos Andes, luego el Chaco Seco, montes de sierras y bolsones y la puna, ¿sí? Entonces, en esas ecorregiones ir observando cuáles son las plantas típicas de cada una de esas regiones. Un tercer eje que me he planteado, ya que voy a hablar de la botánica, creo que para muchos va a resultar interesante saber de qué se trata la botánica. Entonces, voy a plantear el eje la botánica, laboratorio de vida, la botánica como ciencia, ¿sí? Y la botánica es esa ciencia que estudia el reino vegetal. También se la llama fitología. Es una rama de la biología que ha permitido que conozcamos todo o casi todos los aspectos de la naturaleza, pero también que descubramos las aplicaciones que ésta puede tener en nuestras vidas, las distintas ramas en que se puede subdividir la botánica, ¿sí? Tienen cada una un eje de estudio propio y tiene, por cierto, un impacto en la sociedad que es propia. La variedad de ámbitos que estudia la botánica realmente es sorprendente, es inmensa. Aborda todos los aspectos de los organismos vegetales y reconoce distintas subdivisiones, cada una con su objeto de estudio, cada una con sus métodos para trabajar y cada una con su aplicación en la realidad. ¿Sí? Porque además de desarrollar la botánica conocimientos teóricos, desarrolla mucho conocimiento práctico que incide en nuestras vidas y a veces nosotros no lo percibimos. Solo por nombrarle algunas de las divisiones que podríamos ir tratando ahí, tenemos la parte que trabaja sobre las células vegetales, la fitoquímica, la histología, la genética vegetal, ¿no es cierto? Esto que escuchamos hablar sobre cómo se manipula genéticamente las plantas para favorecer la producción, para ir mejorando las distintas especies. La fitopatología, porque las plantas también se enferman y hay que cuidarlas. La geobotánica, que analiza las condiciones climáticas, geológicas, físicas y químicas que permiten o dificultan el desarrollo de las especies de las especies y las comunidades de vegetales. Es la que nos dice, por ejemplo, si hablamos mal y pronto, cuáles serían las especies más adecuadas para una u otra región, qué podemos poner en una época del año y qué no. La paleobotánica es otra rama dentro de la botánica que estudia esto de la evolución de las plantas desde sus orígenes y cómo ha ido impactando en la vida social. La etnobotánica, la relación entre las personas y las plantas, ¿sí? La dendrología, que me llamó muchísimo la atención, que estudia las plantas con tallos leñosos, los árboles, los arbustos y sobre todo los que dan flores, los que dan frutos.
¿Esto para qué? Para potenciar su crecimiento y su productividad. La ficología, que estudia las algas, pueden decir, bueno, algas de nuestra provincia, y sí, hay algas, hay diques en las zonas de agua, también tenemos algas que es necesario, que a veces son útiles y habremos escuchado cuántas veces alguna de ellas nos ha generado problemas en el agua. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás, en el dique tuvimos alguna, en el dique de nuestra capital tuvimos problemas con eso. Bueno, para esto también tiene una respuesta la botánica, ¿no? Como ciencia. Me parecía interesante abordarlo en una sala de museo, porque incluso lo he llegado hasta pensar que puede ser un descubrir de la botánica y descubrir para muchos vocaciones de estudiarla, de dedicarse a esa disciplina científica. Sigamos con otro eje, el cuarto, ya más cercano a todos, al público en general, que tiene que ver con la botánica y la alimentación, directo a la mesa, ¿sí? Botánica y alimentación. Acá vamos a ver cómo nuestra alimentación directa o indirectamente nos incide. Indirectamente porque si comemos solamente o comemos cuando elegimos alimentos de origen animal, pensemos también que los animales se alimentan de hierba y nos influye directamente cuando aprovechamos los vegetales y los llevamos a nuestra mesa. Y acá tenemos de las plantas, nosotros podemos obtener los cereales, los tubérculos, ¿sí? Como las papas, los cereales como el trigo, el maíz, el arroz. Y tenemos frutas, hortalizas, verduras, los frutos secos, también las bebidas, ¿sí? El vino, la cerveza, también las infusiones como los té. ¿Sí? Entonces, estamos atravesados en nuestra alimentación, que es tan importante para conservar nuestra salud, nuestro bienestar, estamos atravesados por las plantas. En cada plato que nosotros llevamos a la mesa, si lo analizamos de una u otra manera, están las plantas. Y en esto la botánica nos ayuda muchísimo. En las distintas estas disciplinas que yo las nombraba, nos van enseñando cómo producir estas plantas, cómo cuidarlas, para que conserven las propiedades que nuestro organismo necesita. Otro eje, y separarlo en ejes fue también incluso una tarea difícil, porque como que todo se relaciona. Aquí les quise agregar, que lo estoy trabajando, que nosotros hay plantas que consumimos y con las cuales tenemos mucha familiaridad, como yo les decía, los cereales, por ejemplo, todo el mundo conoce el trigo, el arroz, o los tubérculos como las papas, ¿sí? Y en nuestra provincia se están haciendo investigaciones interesantes de otras plantas cuyos frutos, ¿sí? Producen o son fuentes para la alimentación y pueden llegar a ser generadores de un desarrollo de la industria alimenticia importante y que podemos irlas incorporando a nuestra dieta con grandes beneficios, con una gran diversidad. Es la famosa tuna y la doca. La tuna, por ejemplo, era un alimento que yo escuchaba mucho a los abuelos comerla, ¿no? Porque crece así, de modo como silvestre en el campo, y los abuelos la sabían comer, la sabían adquirir. Se pueden hacer cubos, se pueden hacer puré, mermelada, yogur, miel, todo eso. Las ramas de la botánica lo están analizando y poniéndolo al servicio, y sería interesante que todos lo conozcamos. Lo mismo la doca, que en algunos espacios que uno recorre, así el tipo campo, lo encuentra y puede llegar a ser incluso una beta productiva para nuestra provincia. Ahora sí, vamos a seguir con la otra, que a mí me resulta sumamente interesante,
antes de esta época. Made plantas, la industria y la flora. ¿Sí? Totalmente vinculado con el anterior. ¿Sí? Nosotros tenemos en nuestra provincia regiones en donde se da la producción de estas que yo he puesto acá, y cuyas regiones se han desarrollado económicamente, socialmente, en torno a estas producciones. La vid, ¿sí? Productora de vinos, de las pasas e incluso la producción del fruto, así para su comercialización en todo lo que es la zona de Chilecito, Monogasta, ¿sí? En una ecorregión particular de nuestra provincia. La nuez, ¿sí? Que también es una producción propia, destacada de nuestra provincia, y por cierto la aceituna con sus derivados, el aceite, el fruto de la aceituna es muy valorado, el riojano es muy valorado en los mercados internacionales y han sido plantas cuya producción ha impactado en la vida de nuestra provincia. Se han desarrollado, incluso se han vinculado a la historia, ¿sí? Todos conocemos la historia de el olivo, cómo ha sido salvado, ¿no es cierto?, en determinadas épocas por los mismos vecinos. Y han producido, han generado el desarrollo social, el desarrollo económico de nuestra provincia, nos ha dado identidad, ha dado empleo, ha dado trabajo y ha permitido que alrededor de las regiones donde se dan esa producción haya vida, se instalen pueblos, se instale la sociedad y crezca en función de ello. Incluso viene mucha gente, los cosecheros en nuestra provincia generan todo movimiento a partir de esta producción. A lo que se suma las producciones de estos nuevos vegetales que yo les decía anteriormente. El que sigue tiene que ver con un uso que hay que rescatar, sobre todo lo que tiene que ver con lo que hemos heredado de nuestros ancestros, la medicina y la botánica. Muchas veces ya consumimos el medicamento, el fármaco ya procesado, ya industrializado, y hay que reconocer que viene de esto, viene de las plantas. Y nuestros ancestros han ido acumulando un conocimiento importantísimo sobre las plantas. Todos incluso tenemos ejemplos. ¿Cuántas veces no decimos me siento mal del estómago y aconsejamos un té de ruda que se da en nuestras casas, en nuestros jardines? Una menta, me siento algo alterado o sí nervioso, y tómate un té de manzanilla, te va a calmar. O alguna irritación en la piel, una buena infusión de manzanilla lavando la zona irritada también nos sirve, ¿no? Es un conocimiento que nosotros lo conservamos, tenemos como retacitos de esos saberes que el museo bien los puede rescatar, sistematizar, transmitir, compartir, e incluso entre toda la comunidad y la participación de todos ir generando el aporte para que tomemos de las plantas lo mejor que nos dan. El alimento como salud, ¿sí? Que nos brinda salud, pero también ellos mismos en infusiones, en té, en cataplasmas, van a cuidar de una manera más orgánica, más no tan artificial o con más impacto químico en nuestro organismo, nuestra salud. Y ahí el museo puede llegar a estar presente. El último eje que me he planteado para este museo, que son muchos, me parece que vamos a recortar un poquito esto, ¿no? La vida y la belleza, las plantas ornamentales de jardín, parques, plazas y veredas, ¿sí?
que nos dan color, que nos dan alegría, ¿sí? Que incluso ocupan el tiempo de nuestras vidas, ¿sí? Tanto protegen al medio ambiente, protegen al suelo, ¿sí? No solo nos dan color y vida, sino que tienen una presencia y una funcionalidad y una importancia total en la vida. Y acá estamos las plantas. ¿A quién no le gusta las plantas? Cuidar un buen jardín. Y algunas de ellas son tan nobles, tan simples de cuidar que se dan así espontáneamente. El geranio en nuestra tierra, nosotros siempre decimos que tenemos problemas de agua. Siempre tenemos problemas de agua, que no hay para regarlas, necesitamos tener especies que pervivan con poco riego, que no tengan muchas exigencias, o la vida misma, el trajín, no nos permite cuidarlas mucho, pero nosotros en nuestra provincia tenemos una variedad que resisten, ¿sí? Que están adaptadas a nuestra geografía, a nuestro clima e incluso están ayudando a mejorar nuestro clima, nuestra geografía. Y ese creo que es el último eje, profe. No, hay otro eje que lo he agregado también con el tema más bien recreativo en la cultura, pura inspiración, artes y plantas. Hasta cuando uno ve un cuadro, escucha una canción o en distintas manifestaciones culturales de nuestra riojanidad también están presentes las plantas. Vamos a encontrar artistas que pintan sus paisajes en donde están incorporadas nuestras plantas autóctonas o las plantas incorporadas a nuestro ecosistema. Hay canciones que hablan de las plantas, ¿sí? Y las plantas de nuestra cultura se mencionan mucho y se van ligadas a nuestras fiestas. Por ejemplo, el albahaca, vinculada a nuestra chaya, ¿sí? O a otros tipos de celebraciones que nosotros hacemos. El tema cuando hablamos de la fiesta de la Pachamama, que vemos el tema de las rudas, de devolverle la planta, junto a las manifestaciones culturales diversas, siempre están vinculadas a algún vegetal, a alguna planta. Para el tema del pesebre incorporamos nuestras plantas locales, por ejemplo, en la fiesta de la Navidad. Bueno, serían los ejes centrales del guión que ahora estoy desarrollando a partir de investigación, de contactarme con instituciones, de buscar bibliografía. Hasta acá es lo trabajado. Bueno, Nélida, la verdad que estuvo muy bueno. Chicos, que quiero contarles que esto, como está siendo grabado, vamos a aprovechar a hacerle algunas preguntas a Nélida, porque quizás las preguntas de ustedes sean las preguntas de quienes van a ver este video en el futuro. Así que, bueno, la verdad, Nélida, primero que viste, solucionamos la cuestión técnica, se veía perfecto, no hubo ningún inconveniente. Hacer los PowerPoint en PDF es una solución mágica. Sí. Bueno, chicas, ¿alguna pregunta? Fíjense cómo Nélida rompe con la estructura convencional tradicional de los museos botánicos, que era dividir las plantas por su taxonomía, ¿no? Por su filogenia, por su sistemática, y no como ella, no era, o sea, mejor dicho, eso era lo común de cómo se dividen o cómo se estructuran los guiones de los museos botánicos, que normalmente son museos universitarios, normalmente son museos para especialistas, normalmente son museos para gente muy, muy, muy vinculada al tema. En este caso ella no solo abre a otros públicos, sino que la visión es distinta, hasta te abre la visión cotidiana de lo que uno por allí no tiene en cuenta, ¿no? De la presencia de las plantas en nuestra vida cotidiana. Así que, bueno, díganme, chicos, alguna pregunta para Nelly. Profe, Nélida, hola, me encantó tu propuesta, es re bonita.
Bien, yo tengo una pregunta. No sé si es medio tonta la pregunta, pero ¿hay alguna diferencia entre un jardín botánico y un museo botánico? Sí, también lo estuve investigando porque el jardín tiene que ver, y el profe ahí me va a ayudar y se va a explayar con eso. El jardín botánico sería el espacio en donde estén todas las plantitas en vivo, ¿sí? Vos podés pasear e irlas conociendo, que yo por ahí pongo que puede, yo lo había pensado en el Parque de la Ciudad porque también podemos tener algunas especies en vivo. En cambio, el museo, ¿sí?, botánico va a tener un continente en donde, usando distintas estrategias, usando distintos elementos, objetos e incluso la tecnología, vos vas a poder apreciar el contenido. Ese contenido que vos no lo ves en la planta, en el jardín botánico, ¿sí? Y explicado. Te doy un ejemplo común. Las partes de las plantas. Si vos en el jardín botánico vas y ves la planta, ¿sí? Yo en el museo te voy a mostrar las raíces, ¿sí? Y te voy a explicar los tipos de raíces que podés encontrar, la importancia de la raíz, cómo podés hacer que la raíz no te incida en las construcciones próximas, que en el jardín botánico vos ese conocimiento no lo vas a poder apreciar. Entonces, ahí radica una de las principales diferencias. El jardín botánico es para pasearlo, disfrutarlo, ¿sí? Eh, vas a ver la diversidad. Yo te hago una propuesta de un museo con exposiciones usando que van a ser divertidas, si se permite el término, van a ser atractivas, ¿sí? Pero vos vas a ponerle esta naturalidad de ver las plantas, de conocer las plantas, el conocimiento de acuerdo al visitante que tengamos en ese momento, pensado el guión en distintos niveles, los mensajes en distintos niveles, para que Claro, todos... la diferencia, Mercedes, es tal cual como te la dijo Nélida, pero como también te dijo Nélida, no quita que este museo botánico pueda tener al lado un jardín botánico para disfrutarlo y pasearlo. De hecho, creo que lo va a tener que tener. Pero en el museo, primero que el museo botánico Mercedes tiene un guión, tiene un relato que los jardines botánicos no es prioritario el guión. Los jardines botánicos se organizan por la estética, por el recorrido, a veces clasificando las plantas, si en la zona donde esté el jardín botánico tenés una zona más húmeda abajo, ahí pones un tipo de planta para la humedad y más arriba tipo de planta, pero diríamos que no es prioritario el guión en el jardín botánico. En el museo sí es prioritario el guión y en el caso, como te dijo Nélida, por ejemplo, otro ejemplo que a mí se me ocurrió cuando Nélida daba el de ella, es poder ver adentro del museo cómo se exprime una planta para sacarle los distintos componentes, o ver adentro del museo muebles con muebles con maderas distintas, entonces que puedas identificar algo que es muy útil para la vida, que es identificar las maderas, viéndola ya recortada y barnizada, entonces hasta un juego se puede hacer, o sea que hay mucho que esa sería la diferencia, ¿no? La que te acaba de decir Nélida y este refuercito que te hice yo. No era una pregunta tonta, Mercedes, de ninguna manera. Para nada. ¿Alguna otra? Buenos días. Yo quisiera hacer una pregunta, pero en general, más que todo, me felicito a Nérida, está hermoso su propuesta, me encantó. Sí, sería el primer museo botánico acá en la provincia, porque, no sé, me parece excelente la propuesta como para pensar en los estudiantes, pensar en tantas plantas que nosotros tenemos que como dice Nérida, o sea, se están perdiendo porque la misma gente al ir urbanizando lugares, o sea, las plantas de algarrobo que antes había un montón, ahora casi no hay, o sea, tenés que irte muy al campo ya para verlas. Bueno, pensaba todo eso y me digo, o sea, va a ser el primer museo botánico implementado acá en la provincia. He podido identificar
viajando al interior, que en Chilecito hay un museo, le dicen un museo de cactus, ¿sí? En donde se ha vinculado más bien a la venta. ¿Sí? Es incipiente, es chiquito, la gente que lo atiende te cuenta los cactus, cómo se cuidan, es más bien, digamos, para la venta. Pero yo creo que con la idea de, así que yo lo planteo, me parece que es el primer museo botánico. No es un jardín, tampoco va a ser un vivero, es un museo, va a tener su guión, va a estar institucionalizado, ¿no es cierto? Ya está pensado su público, va a tener actividades, entonces sí se plantea, yo lo planteo como el primer eh, museo botánico. Federal, si se quiere el término también, porque no solo quiero abordar las plantas de capital, sino de toda la provincia, que incluso viendo el tema de las ecorregiones, te va a permitir adquirir un conocimiento de la Argentina, porque nosotros estamos atravesados por pedacitos de regiones que se comparten con otras provincias, ¿sí? Entonces hay plantas que nosotros las tenemos y las encontrás, no sé, en otro lado, y vos decís, bueno, pero si el clima es distinto. Y sí, pero hay un pedacito de nuestra Rioja que conserva ese clima y las tenemos. Acá te doy un ejemplo. Hay el cantadero, ¿sí? El cantadero, no sé si ustedes lo conocen, es una zona que se mantiene, no hay mucho contacto en este momento, no hay mucha presencia porque es de difícil acceso, hay que caminarlo, hay que recorrerlo a pie. Tenés una variedad de plantas que yo la he visto cuando he ido, por ejemplo, a la zona de las cataratas, ¿sí? Entonces vos decís, pero ¿cómo podemos tener este tipo de helechos similares allá si nosotros no tenemos agua? Bueno, son ecosistemas particulares que los tenemos en regiones particulares de nuestra provincia y que los Eso en tenemos. biología se llaman relictos, son relictos es el nombre que recibe en biología María Rosa, son relictos, diríamos, es el resto de, en algún momento, hace millones de años, la Rioja era más húmeda y bueno, y conservó, por ejemplo, el Cantadero es increíble, yo lo conozco, La Rioja es increíble, pero el Cantadero, la estancia de la Saladilla y allí San Blas de los Sauces, es increíble la provincia de La Rioja. Te pregunto, Nelly, ahora paso a la pregunta, vos dijiste los cuatro biomas de La Rioja, las cuatro regiones, acá las tengo, Altos Andes, Chaco Seco, Montes de Sierras y Bolsones y Puna. ¿Por qué le dicen los biólogos Puna? Porque obviamente esto vos lo has sacado de unos fascículos. Le dicen Puna a lo que nosotros en Córdoba le decimos Chaco Seco. Sí, eso me ha facilitado la gente de producción, el Ministerio de Producción, porque Ah, han sido hechos con el asesoramiento de sus técnicos. Así ellos le han denominado y lo han hecho en conjunción o teniendo en cuenta tanto su flora como su fauna. E incluso yo ahí todavía no hice el desarrollo dentro de esa región, que si usted la ve en el mapa es amplia, distinguen como subregiones. sí, porque de hecho lo que vos le llamas Punay, que para nosotros es Chaco Seco, ustedes tienen las sierras de los Quinteros, las sierras de Claro, todo eso. sí. Entonces, dentro de esa región, voy a ir avanzando en la investigación, voy a ir señalando como subregiones, Uh-huh. ¿sí? Subregiones con características particulares, incluso con bueno, plantas, vegetales, yo no voy a hablar de animales, pero también estoy descubriendo que hay también distintos, es la fauna. Y uno va a pasar cuando los recorre esa zona, pasa de un tipo de vegetación que típica, nosotros la conocemos en La Rioja, bajita, muy seca, espinuda, a tener espacios bien verdes,
de árboles frondosos. Es muy, muy, muy interesante, y por eso lo pensaba también en los turistas, como un, un usuario, no sé, como un visitante, que después de visitar el museo yo me lo imagino al turista haciendo esto que yo hice cuando recorro la provincia por cuestiones laborales. Uno va por la misma ruta, gira, ¿no es cierto?, toma una curva, pasa una determinada formación montañosa y descubre un mundo verde. Me pasó llegando a Malanzán, por ejemplo. Entonces, que el turista ya vaya con una información y pueda entender ese fenómeno y se sorprenda como me he sorprendido yo misma llegando a Malanzán. Uno viene con una vegetación, entra a esa zona y ve un verde, una Bueno, pero vegetación. tenés lo mismo en la Quebrada de la Sébila, que divide La Rioja de Catamarca. Es igual, Exactamente, vas por el desierto de Aymogasta, de Villa Marzán, y de repente giras, y haces así, y todo verde, húmedo, una cosa increíble. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Vamos a parar la grabación para después colgarla en el canal de YouTube de las Tecnicaturas de Humanidades de la Universidad Nacional de La Rioja, de la carrera de Museología, y nosotros nos quedamos conectados para continuar la clase. bueno, profe, muchas gracias. Entonces, estamos en contacto, y si los chicos quieren hacer sugerencias a este museo, estoy abierta a recepcionarlos. Viviana levantó la mano. A ver, Viviana, antes de detener la grabación. Sí, buen día, Nérida, ¿cómo está? Yo quería Bien, preguntarle si para su museo había pensado una sala de investigación donde pueda incorporar todo lo que es el abono que se hace de las lombrices, que se llama compuesto. sí, exactamente. La elaboración del campus. Más que una sala, creo que esas serían actividades, ¿sí? Con mucha participación comunitaria, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los vegetales hasta del desecho vegetal, porque eso se hace, por ejemplo, con las podas, cuando uno corta las plantas, con lo que nos va quedando de los vegetales que uno consume, ¿sí? Entonces me parecía que podía ser una actividad con amplia participación de la comunidad, que la puede generar desde el museo. Es una actividad que se está queriendo implementar, y que cada uno lo podamos ir haciendo desde en nuestra propia casa. Sí, Sí, eso. yo pensaba más bien en lombricultura, que se llama la actividad, que se realiza también, como dice usted, con los desechos, pero más bien pensado desde la parte científica, donde se pueda investigar todo ese tipo de abono para también el tema del cuidado del medio ambiente. Muy bien. Bueno, Viviana, bárbaro. Buena recomendación para Nélida, que veremos si lo va a tener en cuenta. Vamos ahora sí a detener la grabación. Muchas gracias a todos. Gracias, chicos. Nos quedamos conectados.